Mi nuera dejó a mis 3 nietos en mi casa diciendo: «Vuelvo en 2 horas», pero nunca regresó. Crié a esos 3 niños con todo lo que tenía. 19 años pasaron y se convirtieron en el único orgullo de mi vida. Pero una tarde, mi nuera regresó. Me miró, sonrió débilmente. «Vengo a reclamar a mis hijos, suegra. Es hora de que vuelvan con su madre biológica». Me quedé helada. Toda la casa pareció congelarse. 19 años de sacrificio, ahora transformados en una acusación. Y entonces, lo que nadie esperaba, mi nuera me llevó a los tribunales. Me demandó por haberlos criado. Pero cuando abrí el sobre que había guardado durante 19 años y se lo entregué al juez, su expresión cambió de inmediato. ¿Saben lo que había en ese sobre? Antes de que les cuente qué había en ese sobre, lo que dejó a toda la sala del tribunal en silencio. Díganme desde dónde están viendo esta historia. ¿Desde México? ¿O desde algún lugar lejano? Y sigan la historia hasta el final. Les contaré lo único que hizo que una madre como yo ganara no solo el juicio, sino también su propia conciencia. Nadie avisó que ese día fatídico, el pasado regresaría, con el rostro de la nuera que una vez se marchó. Esta frase, que había escuchado en alguna vieja película, ahora resonaba en mi mente como una profecía cruel, mientras la aguja de bordar se me escapaba de la mano, cayendo sobre la vieja tela índigo que remendaba. Ese pequeño sonido, el crujido de la grava bajo neumáticos extraños que se acercaban, hizo que todos los músculos de mi cansado cuerpo se tensaran. Una sensación de inquietud se infiltró, más fría que el viento invernal de México que soplaba por las rendijas de la puerta. Miré el reloj de pared de la cocina, ese reloj que me había acompañado a través de tantas cosechas, las 5:30 de la tarde. Mis hijos mayores, Sofía, Ricardo, Elena, ahora adultos, cada uno con su trabajo, su propia vida. Sofía, la mayor, ahora era una maestra de primaria ejemplar, con su cabello negro azabache y ojos inteligentes idénticos a los de su padre. Ricardo, el niño travieso de antes, ahora era ingeniero agrónomo, siempre ocupado con los verdes campos. Y Elena, la pequeña, estudiaba arquitectura en la ciudad, con el sueño de construir casas hermosas. Todos habían ido hacia trabajar o a estudiar, y tardarían aproximadamente 1 hora en regresar. A través de la ventana polvorienta, por donde solía contemplar los vastos campos y las lejanas montañas, vi un sedán negro brillante, de esos que solo veía en la televisión, aparecer detrás de la hilera de cactus, avanzando lentamente. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una mala premonición. Salí al porche, me puse la mano en el pecho, tratando de respirar hondo para calmarme. La mujer que bajó del coche había cambiado mucho. Estaba más delgada, más afilada. Su cabello rubio brillante cortado a la moda. Vestía un ceñido vestido azul marino con maquillaje pronunciado. A primera vista, me costó reconocer a mi antigua nuera. Pero luego, esa mirada fría y extraña, nunca la olvidaría. Era Camila. Se acercó, esbozando una sonrisa falsa, fría, sin ninguna calidez. «Hola, Adriana. ¿Cómo está, madre?» Su voz sonó extraña, como la de una desconocida, como si nunca hubiéramos tenido ninguna relación antes. Camila no hizo muchas formalidades. Su mirada recorrió nuestra pequeña casa, las macetas que cuidaba con esmero, el huerto, como si estuviera tasando un objeto viejo. Cada mirada suya era como un puñal en mi corazón, cortando cada lazo que había cultivado durante tantos años. «He vuelto por mis hijos, Adriana. Es hora de que vivan con su madre biológica». Su voz sonó llena de confianza, extraña, como si tuviera derecho a decidirlo todo. Sentí la sangre subirme a la cabeza. La ira estalló como un fuego. Mi voz salió gélida,
Casi no la reconocí. ¿Sus hijos? Perdió el derecho a llamarlos así hace 19 años, cuando los abandonó como cachorros desvalidos. No tiene derecho. Me planté frente a la puerta, apretando mis manos en el dobladillo de mi delantal, decidida a no dejarla pasar ni un paso. Había protegido esta casa, protegido a estos niños durante 19 largos años, y no permitiría que nadie me los arrebatara. Camila sonrió con desdén, su mirada llena de desprecio. Ya veremos, Adriana. La ley estará de mi lado. Pronto lo sabrá. Se dio la vuelta y se fue. Subió al coche y se marchó, dejándome sola con la ira ardiente y el corazón dolorido. El chirrido del coche se desvaneció tras la hilera de cactus, pero ese sonido seguía resonando en mis oídos, como una amenaza persistente. La paz se había roto. Camila había regresado y quería así a mis nietos. El miedo que había ardido en mí durante casi 2 décadas, ahora se había hecho realidad, más claro y terrible que nunca. Tenía que protegerlos, a toda costa. No permitiría que nadie me arrebatara esta familia. Empecé a caminar hacia la puerta de la cocina, con las piernas temblorosas. Sabía que esto no había terminado, ni mucho menos. La vieja puerta de roble crujió suavemente bajo mi mano, como un suspiro cansado. En la cocina, los viejos hábitos resurgieron mientras mi mente daba vueltas. Vertí agua en la cafetera, la vieja máquina que seguía funcionando diligentemente, como yo. Eché el café molido en el filtro. El fuerte aroma que a café se extendió, tratando de calmar las ansiedades que me atormentaban. Pulsé el botón. El gorgoteo del agua hirviendo, el goteo constante del café, todo creaba un ritmo familiar, tratando de devolverme a la realidad. Me senté en la vieja mesa de roble, donde mi familia había comido miles de veces, donde las risas, las conversaciones, las discusiones de los niños se habían grabado en cada fibra de la madera. La foto de Miguel sonriéndome desde la puerta del refrigerador, los ojos de mi hijo aún radiantes como el primer día, como si todavía estuviera aquí, todavía nos protegiera. Mis ojos se empañaron al recordar a Miguel, mi hijo, un hombre amable y trabajador, un padre cariñoso, que había muerto en un trágico accidente en el aserradero 19 años atrás. Ese día fatídico, todo en mi vida pareció desmoronarse. Recordando los últimos días de mi hijo, Camila estuvo a su lado, tomándole la mano, susurrándole historias sobre los niños. No puedo hacer esto sin él, Adriana. Camila me susurró una noche en el pasillo del hospital, las lágrimas emborronándole el rímel. No sé cómo ser madre sola. En ese momento, solo pensé que la pobre estaba sufriendo. Estaba débil, necesitaba consuelo. Pero ahora, mirando hacia atrás, vi las señales de advertencia desde entonces. La forma en que se encogía cuando Sofía la abrazaba. La forma en que miraba a Elena dormir y rompía a llorar sin razón. No quise creer lo que veía. Me engañé pensando que era solo dolor. Después del funeral, Camila se hundió en su dolor o en su falsa aflicción. Ya no estaba segura. Se sentaba horas en la silla de Miguel, mirando al vacío, con la mirada perdida, como una estatua viviente. Los niños intentaban mostrarle sus dibujos, preguntarle por sus tareas, pero ella los miraba como fantasmas, como si no existieran. «Nana, ¿por qué mamá ya no nos ve?». Sofía, la pequeña, me preguntó una tarde, con sus grandes ojos llorosos. Esa pregunta fue como una puñalada en mi corazón. Pasé más tiempo en su casa, ayudando a cocinar, a acostar a los niños, tratando de llenar el vacío que Camila dejaba. Camila solía desaparecer durante horas, yendo así hasta algún lugar en coche o sentándose junto a la tumba de Miguel. Pero yo sabía que esa no era la verdad. Cuando regresaba, olía a alcohol y a veces a otros olores extraños.
Su indiferencia hacia los niños era cada vez más evidente. Era como un pájaro con el ala rota que solo sabía esconderse. Los niños empezaron a venir a mi granja con más frecuencia. Primero por las tardes, luego a dormir y luego los fines de semana enteros. Camila nunca se opuso. Incluso parecía aliviada, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. Recordé a Miguel en nuestra última conversación. Prométame, madre, que los cuidará, a todos ellos y a Camila también, si puede. Le prometí. Las lágrimas corrían por el rostro de mi hijo, por las callosidades de sus manos. Pero, ¿cómo podía cuidar a alguien que no quería ser salvado? ¿Cómo podía rescatar un alma que se había hundido voluntariamente? Esa pregunta me había atormentado durante los últimos 19 años. El café se había enfriado en mi mano. El sabor amargo se extendía por mi boca. Miré la foto de Miguel, su rostro joven, lleno de esperanza, una sonrisa cálida. El muchacho había luchado hasta su último aliento. Había vivido una vida plena y llena de amor. Su esposa había tomado una decisión diferente, una decisión que yo no podía entender. Mañana traerá nuevos desafíos, lo sé, pero no me rendiría. Lucharé por Miguel, por los niños, por mi promesa. Una noche en particular permanece grabada en mi memoria como una cicatriz imborrable. La noche que lo cambió todo para siempre. 2 años después de la muerte de Miguel, cuando los niños apenas empezaban a encontrar seguridad en la rutina diaria. Apenas acostumbrándose a tenerme a su lado cada día, Camila tomó su decisión. Nunca olvidaré esa sensación, esa ansiedad, esa inquietud que se infiltraba en cada fibra, una premonición de que algo malo se acercaba. Eran más de las 2 de la mañana cuando el portazo de un coche afuera de mi casa resonó. Un sonido seco y hueco en la noche silenciosa. Me había quedado dormida en el viejo sillón de la sala. Las noticias nocturnas parpadeando en la televisión. Noticias de un mundo lejano que rara vez me interesaban. Solo buscando un poco de paz en el sueño intermitente. Ese ruido estridente me despertó. Y supe de inmediato que algo andaba mal. Ese sonido no era el de un conocido, el de un vecino, sino el de algo inusual, que presagiaba una fatalidad, un miedo sin nombre. A través de la ventana, vi el viejo coche rojo de Camila zigzaguear mientras ella se dirigía a mi porche. Incluso en la oscuridad, su andar tambaleante lo decía todo. Un andar de descontrol, de embriaguez. Otra vez estaba borracha. La detuve antes de que llegara a la puerta principal, donde mis nietos dormían, donde estaban tranquilos en mis brazos, sin saber nada de la tormenta que se acercaba. El olor a alcohol barato mezclado con algo más fuerte, químico, me golpeó la nariz, haciéndome estremecer. Su ropa estaba arrugada y sus ojos tenían una mirada salvaje y desesperada que nunca había visto. Era la mirada de alguien perdido, de un alma que se hundía en la oscuridad, sin salida. «Camila, ¿qué haces aquí?» Traté de mantener la voz baja, pero por dentro gritaba, queriendo romper el silencio aterrador. «Quiero ver a mis hijos, Adriana. No puedes detenerme». Intentó pasar a mi lado, pero la bloqueé, mis manos aferradas al marco de la puerta, como aferrándome a la paz de mi familia, sin permitir que nada la invadiera. «¿A las 2 de la mañana? ¿En este estado?» Señalé su aspecto descuidado y ebrio, mi voz llena de indignación. «Están durmiendo. Están a salvo. Déjalos en paz». Pero nuestras voces habían despertado a los niños. Pequeños pasos corrían por el suelo de madera de arriba, pasos llenos de miedo. Sofía, de 8 años, apareció al pie de la escalera, su rostro pálido por la confusión. Sus ojos me miraban con ansiedad y miedo. Detrás de ella, Ricardo, de 6 años, se frotó los ojos.
abrazando su viejo elefante de peluche. Su pequeño cuerpo temblaba de frío y miedo. Elena, de 4 años, se escondió detrás de ellos, sus grandes ojos mirando a su madre con terror absoluto. «Nana, ¿qué pasa?», preguntó Sofía con voz pequeña e insegura, como si el miedo pudiera romper la tensa atmósfera. Camila miró a sus hijos, a sus pequeños, y algo se rompió en sus ojos. No fue ternura, no fue el amor de una madre, sino una dureza mayor, una indiferencia escalofriante, como si fueran extraños. «No puedo», me susurró, su voz ligeramente repetitiva, como un mantra demoníaco, como una confesión. «Míralos, Adriana. Tienen los ojos de Miguel, la sonrisa de Miguel. Cada vez que los miro veo lo que perdí». Esas palabras fueron como un cuchillo afilado, no apuñalándome a mí, sino al alma de esos niños inocentes que estaban allí de pie, escuchando cada palabra, cada frase. Los niños bajaron unos escalones más, atraídos por la voz de su madre, pero permanecieron juntos, como polluelos asustados, acurrucados, buscando seguridad. El brazo de Sofía se posó sobre el hombro de Ricardo, de manera protectora, un gesto de madurez conmovedora, mostrando la preocupación de una hermana mayor. Camila se dio la vuelta bruscamente. «Me voy», dijo con voz más firme, como si hubiera tomado una decisión, sin un rastro de duda. «Esta noche, para siempre. Camila, espera, no hagas eso», supliqué, mi corazón encogido sintiéndome impotente. «Los niños estarán mejor sin ti, yo los cuidaré. Ya lo he hecho. Te quieren más de lo que jamás te quisieron. Ya no sabía lo que decía, solo quería retenerla, que cambiara de opinión, que viera el amor de los niños». Pero ella cerró la puerta de golpe. El ruido resonó por toda la casa, como un disparo que lo terminaba todo. Escuché su coche arrancar y luego alejarse, más y más, hasta que solo quedó el silencio aterrador y un dolor desgarrador. A la mañana siguiente, encontré la carta que había dejado sobre la mesa de la cocina, donde solía preparar el desayuno para los niños, donde habíamos compartido tantos recuerdos hermosos. «Adriana, no puedo ser la madre que ellos merecen. Cada día que los miro, decepciono a Miguel. Adóptalos, críalos, ámalos como yo no puedo. Ahora son tuyos. Camila». Doblé la carta con cuidado, cada pliegue como un peso sobre mi corazón, y la guardé en el cajón de mi escritorio, como un instinto que me decía que podría necesitarla algún día. Me senté en la cocina, el sabor amargo del café frío en mi lengua. Comprendí lo que realmente había sucedido esa noche. El regreso de Camila no fue por instinto maternal o una segunda oportunidad. Fue algo completamente diferente, sin relación alguna con la maternidad. Fue una huida, una negación de responsabilidad, un abandono cruel, un acto egoísta y despreciable. Me levanté, mis articulaciones crujieron, cansada y adolorida. La foto de Miguel en el refrigerador me miraba con una expresión seria, como recordándome mi promesa, la responsabilidad que había asumido. Mañana traerá lo que Camila había planeado, pero yo estaba lista. Tenía la verdad de mi lado y 19 años de pruebas de que esos niños me pertenecían, donde eran amados y estaban a salvo. Unos días después, la vida en la granja pareció volver a su ritmo habitual. Las risas de los niños resonaban por el patio, pero yo sabía que era solo una falsa paz, una calma antes de la tormenta. En mi interior seguía ardiendo una incesante inquietud, una premonición de que algo malo se acercaba. Esa tarde estaba reparando la cerca rota en el frente del patio, bajo el sol abrasador de México, el sudor empapando mi espalda, cada gota de sudor como testimonio de mi incesante trabajo. El coche de Pedro, el cartero habitual, llegó más temprano de lo normal.
El familiar sonido del motor de repente sonó diferente. Su forma de conducir lenta y deliberada me hizo detenerme, limpiarme el sudor de la frente, y una sensación de inquietud volvió a invadirme, fría como el hielo. Pedro había entregado el correo en mi granja durante 15 años. Me conocía bien. Conocíase a mi familia. Sabía que era una mujer campesina sencilla, dedicada a la tierra todo el año. Conocía mi horario. Sabía que prefería dejar el correo en el buzón en lugar de traerlo a la puerta. Pero hoy aparcó el coche al final del camino de entrada y se acercó a mí, con un gran sobre que requería firma. Un sobre blanco que irradiaba seriedad. «Hola, Adriana». El rostro de Pedro mostraba incomodidad, sus ojos llenos de compasión, como si ya supiera algo. «Tengo correo certificado para usted. Parece ser documentación oficial». Se me encogió el estómago al firmar el recibo. Mi mano temblaba, como si presintiera lo peor. El bolígrafo en mi mano de repente se volvió pesado. Cada trazo de la firma como una profecía de los problemas que se avecinaban. El sobre tenía el membrete de un gran bufete de abogados de la ciudad. Garrett, Williams y Asociados. Nada bueno viene en paquetes que requieren firma. Había vivido lo suficiente para saberlo. «Gracias, Pedro», traté de decir con voz normal, una sonrisa forzada en mis labios, tratando de ocultar mi extrema ansiedad. Debe ser solo papeleo del seguro. Pero ambos sabíamos que no era así. Me miró con lástima. Luego se dio la vuelta y se dirigió a su coche, dejándome sola con el pesado sobre en mi mano, un peso invisible sobre mis hombros. En la cocina, usé un cuchillo de pelar verduras para abrir el sobre. Cada corte como si cortara mi propio corazón. Cada fibra. Mis manos se volvieron más firmes a medida que la ira reemplazaba el miedo. El miedo inicial cedía gradualmente a la indignación. Los documentos legales eran gruesos, formales, llenos de jerga diseñada para intimidar a alguien que nunca se había enfrentado a una batalla legal como yo. Tribunal de familia. Camila del Valle contra Adriana Montoya por la detención ilegal de los menores. Sofía, Ricardo y Elena Montoya. ¿Detención ilegal? Como si mi amor por esos niños, criarlos, darles estabilidad y seguridad fuera un acto criminal. Como si 19 años de ser su madre, aunque no biológica, fuera un crimen contra la mujer que los abandonó como mascotas no deseadas. La indignación se desbordó. Apreté los dientes, sentí la sangre subirme a la cabeza. Leí las acusaciones 3 veces, cada lectura avivando mi ira, como un fuego furioso. Camila me acusaba de impedirle ver a sus hijos, de interferir en su custodia, de negarle sus derechos parentales. La mujer que había escrito una carta diciendo que no podía ser madre, ahora afirmaba que yo le había robado esa oportunidad. ¡Qué descaro! ¡Qué despreciable! El teléfono sonó exactamente 10 minutos después de que el coche de Pedro desapareciera. El momento que Camila eligió fue preciso, calculado, como si estuviera esperando a que terminara de leer esos papeles, esperando mi reacción. Sabía exactamente cuándo recibiría los documentos. ¿Ya recibió los documentos? Su voz era fría, profesional, sin emoción alguna, como la de un extraño. Nada parecido a la mujer destrozada que se había tambaleado en mi patio esa noche, 19 años atrás, la que había llorado y me había suplicado. «Camila, ¿se ha vuelto loca?» Apreté el auricular, mis dedos aferrados al viejo teléfono, como si quisiera destrozarlo. ¿Detención ilegal? Esos niños están conmigo porque usted los abandonó. Estaba enferma, Karen Adriana. Estaba de luto. Y usted se aprovechó de eso para robarme a mis hijos. Su voz seguía tranquila,
como si leyera un guión prescrito, una mentira bien ensayada. ¿Robar? Esa palabra estalló en mí, como un trueno en un cielo despejado, una palabra inaceptable. ¡Los salvé! Les di un hogar cuando su madre decidió que los bares eran más importantes que los cuentos antes de dormir. Ya no pude contener mi ira. Esas palabras simplemente salieron. Reúnete conmigo hoy a las 3 en el café de la esquina. Su voz no admitía discusión, como una orden. Podemos resolver esto en silencio o dejar que la corte decida. Elija usted. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el largo tono demarcado del teléfono y un torbellino de emociones, una indignación incontrolable. La elección de Camila del lugar de encuentro fue estratégica. El café era un lugar público, neutral, lleno de posibles testigos, personas que podrían presenciar todo. Había calculado cuidadosamente. Cada paso, cada palabra estaba planeada. Miré alrededor de la cocina, viendo 19 años de vida familiar en cada rincón, cada foto, cada objeto que evocaba recuerdos. No era la desesperación lo que impulsaba a Camila a regresar. Era el cálculo, una conspiración bien orquestada. Alguien la había aconsejado, un abogado, alguien con conocimientos legales. Yo tenía algo que ella no sabía, la verdad y la carta que ella había escrito 19 años antes. No permitiría que me engañara de nuevo. Lucharé hasta el final. 20 minutos después, conduje mi vieja camioneta hacia el estacionamiento de grava de la cafetería de la esquina. El motor hizo un clic al enfriarse bajo el calor de la tarde, como un suspiro de mi viejo compañero, un suspiro de cansancio y preocupación. A través de la gran ventana vi las familiares filas de asientos de plástico rojo y el piso de baldosas a cuadros que habían sido testigos de innumerables reuniones de pueblo, fiestas de cumpleaños y conversaciones diarias durante décadas, donde se tejían las historias de la vida. Elegí una mesa cerca de la ventana, con una vista clara de ambas entradas, por si acaso, para poder observar todo lo que sucedía a mi alrededor. Sentí mi pecho pesado, pero sabía que tenía que enfrentar esto. No podía huir, por los niños, por mi familia, por lo que había dedicado mi vida a construir. Doña Elena, la dueña del café, se acercó con su sonrisa familiar, pero noté la preocupación en sus ojos mientras ponía la taza de café delante de mí sin preguntar, como si hubiera leído mis pensamientos. ¿Un día difícil, Adriana?, preguntó suavemente, su voz llena de empatía, como una hermana, una amiga cercana. Podría ser mejor, admití, tratando de forzar una sonrisa, ocultando las emociones conflictivas que me atormentaban. Camila entró exactamente a las 3 en punto. Apenas reconocí a la mujer que se acercaba a mi mesa. Vestía un traje de negocios negro, el cabello pulcramente peinado, el maquillaje meticuloso, luciendo muy profesional, como si hubiera salido de una revista de moda, una imagen completamente diferente a la nuera destrozada de antaño. Se movía con una confianza calculada, su mirada recorriendo a quizás las personas en el café antes de sentarse frente a mí, como una actriz subiendo al escenario, preparándose para su actuación. «Se le ve cansada, Adriana», comenzó Camila, su voz dulce como la miel pero sonando como veneno, como un dardo venenoso, tratando de irritarme. 19 años criando hijos ajenos debe ser agotador. La ofensa fue exactamente como ella la planeó, pero había pasado décadas lidiando con animales obstinados y un clima impredecible. Había aprendido a ser paciente. La paciencia es la mayor herramienta de un agricultor. Y había aprendido a usarla, a mantener la calma ante cualquier tormenta. No son hijos ajenos, Camila. Son mis hijos, los hijos de Miguel, mis nietos.
La miré directamente a los ojos, sin retroceder, mi voz firme, llena de confianza. Biológicamente sí. Revolvió azúcar en su café, un movimiento deliberado, alargando el tiempo a propósito. Pero legalmente, eso está a punto de cambiar. Doña Elena nos sirvió más café. Sus movimientos se volvieron apresurados por la desaprobación. Ella había escuchado todo. Todo el pueblo conocía nuestra historia. Todo el pueblo sabía lo que Camila había hecho, cómo había abandonado a los niños. «Vayamos al grano», continuó Camila, inclinándose hacia adelante con una intensidad como una serpiente a punto de atacar, sus ojos fríos. «Quiero 1 millón de pesos, Adriana, transferido a la cuenta que indicaré, y desapareceré de nuevo. Esta vez para siempre». Esa cifra me golpeó como un balde de agua fría, dejándome aturdida, sorprendida. 1 millón de pesos. Esa cantidad de dinero. Tendría que trabajar toda mi vida para ganarla. Esa cantidad para una campesina como yo era una suma enorme. ¿Y si me niego?, pregunté. Mi voz apenas temblaba, tratando de mantener la calma. Entonces me llevaré a los niños. Su sonrisa no vaciló. Incluso brilló con triunfo, como si tuviera la victoria asegurada. Tengo testigos listos para testificar sobre su aislamiento, su edad, su incapacidad para proporcionar una custodia adecuada a niños en crecimiento. El tribunal siempre favorece a la madre, especialmente a las madres que han superado dificultades personales para reclamar a sus hijos. ¿Dónde estaba usted cuando Sofía fue hospitalizada por malaria, casi muriendo de enfermedad?, pregunté suavemente, tratando de mantener la voz tranquila, pero por dentro sentía una oleada. Cuando Ricardo se rompió la pierna en un partido de fútbol y estuvo hospitalizado 1 semana, ¿sabe cuánto sufrió el niño? Cuando preguntaron por qué su madre ya no los quería, ¿sabe cuánto tuve que mentirles? Esas preguntas eran como flechas afiladas, perforando su fría armadura, con la esperanza de alcanzar un poco de conciencia restante. Estaba enferma, Adriana, respondió fríamente sin emoción. De luto, lidiando con un trauma. El tribunal entenderá que necesitaba tiempo para sanar antes de poder ser la madre que ellos merecen. Esa excusa era descarada, como si su dolor pudiera justificar su cruel abandono, como si pudiera eludir fácilmente sus responsabilidades. 19 años sanando, dije, mi voz llena de amargura, llena de sarcasmo. Camila miró su reloj, otro gesto calculado, como queriendo terminar esta conversación lo antes posible, sin querer escuchar nada más. Tiene 48 horas para decidir, Adriana. Dinero o los niños. Esas son sus opciones. Se levantó y puso un billete de 100 pesos sobre la mesa, suficiente para pagar 2 cafés y una generosa propina. Un gesto lleno de desprecio. «Camila», la llamé mientras llegaba a la puerta. «¿Qué te pasó? ¿Dónde está la mujer que amaba a Miguel? La que era parte de esta familia». Por un momento, su máscara se deslizó. Algo áspero, roto, apareció fugazmente en su rostro antes de que la calma profesional regresara. «Murió con Miguel», dijo Camila simplemente, su voz fría e inexpresiva, como si hablara de un extraño. «Lo que queda es lo que ve». La puerta hizo un tintineo cuando se fue, dejándome sola con el café frío y pensamientos confusos. Un dolor indescriptible. Seguí sentada en la mesa, sintiéndome aturdida, sintiendo que el mundo giraba. «Adriana, querida, ¿estás bien?», preguntó doña Elena con preocupación, poniendo su mano en mi hombro, sus ojos llenos de lástima. «Estaré bien», dije, tratando de tranquilizarla, pero por dentro sentía una oleada, una tormenta en ascenso. El camino a casa me dio tiempo para procesar lo que había aprendido.
No se trataba de custodia o bienestar infantil. Se trataba de extorsión, bajo la apariencia legal. Camila me había juzgado mal. Pensó que era débil, que sería fácil de derrotar. Pero yo tenía algo que ella no sabía. Tenía la verdad, y nunca me rendiría. Esa tarde, encontré a Sofía y Ricardo sentados en el viejo sofá de la sala, discutiendo sobre el canal de televisión, con la intensidad de hermanos, el familiar y suave murmullo de sus disputas. Elena estaba sentada dibujando junto a la ventana. La luz del atardecer mexicano entraba por los marcos, iluminando la vida que habíamos construido juntos. Los trofeos de fútbol de Ricardo en la estantería, los dibujos de Elena cubriendo el refrigerador, las fotos familiares que documentaban 19 años de cumpleaños, festivales y momentos cotidianos que se habían vuelto invaluables en mi vida. Al ver esa escena, una sensación de calidez se extendió por mi pecho. Pero inmediatamente, la preocupación por la batalla que se avecinaba me invadió, pesando sobre mi corazón. Sabía que no podía posponer esto por más tiempo. Tomé el control remoto y apagué la televisión. Los 3 niños me miraron con una atención sorprendida, como si acabara de hacer algo completamente inesperado. «Necesitamos hablar», dije, mi voz tratando de mantenerse tranquila, sentándome en la mesa de café frente a ellos, tratando de mirar a cada uno a los ojos. «Hijos, esto es importante». Sofía se enderezó de inmediato, su mirada seria, una madurez temprana claramente visible en su rostro. Elena dejó caer el lápiz de color. Su mirada pasó de la curiosidad a la preocupación. Sus pequeñas manos apretadas. «Hijos, la abuela necesita decirles algo que debería haberles dicho antes. Su madre biológica ha regresado. Y ella quiere llevárselos de aquí». Dije, cada palabra como un peso que caía. Un pesado silencio envolvió la habitación. Solo se escuchaba el canto de los pájaros fuera de la ventana. El rostro de Sofía se endureció, una ira evidente en sus ojos. Los ojos de Elena se abrieron, llorosos, un miedo vago. «¿Mamá? ¿Ha vuelto?», susurró Elena, su voz pequeña, perdida. «¿Quiere vernos?». La miré, mi corazón encogido. ¿Cómo podría explicarle a una niña inocente la complejidad del corazón humano? «Ella quiere más que eso», expliqué con cuidado, tratando de elegir las palabras más suaves. «Ha presentado una demanda en la corte, acusándome de retenerlos ilegalmente. Quiere la custodia. Quiere que se muden a vivir con ella». La reacción de Sofía fue instantánea y feroz. «De ninguna manera», dijo, con una rabia en la voz que rara vez había escuchado de ella. «Nos abandonó, Nana. Eligió irse». Una indignación ardió en sus ojos. «Ya lo sé, hija», dije, poniendo mi mano en el hombro de Sofía. «Sé exactamente lo que pasó». Saqué mi teléfono y les mostré la foto que le había tomado a Camila en el café esta mañana. «Esta es ella ahora. ¿La recuerdan?». Elena miró la foto con atención, tratando de unir un rostro con recuerdos fragmentados y distantes. «Quizás un poco», dijo, su voz aún un poco confundida. «Se ve diferente de lo que recordaba». «Solo tenías 2 años cuando se fue», les recordé suavemente. «¿Qué recuerdas más, Sofía?». «Recuerdo que lloraba todo el tiempo», dijo Sofía con una expresión amarga. «Recuerdo que nos dejaba contigo cada vez más a menudo. Recuerdo la noche en que hizo sus maletas y se fue sin decir adiós, sin una palabra de explicación. Nos trasladamos a la mesa de la cocina, donde habíamos compartido miles de comidas, donde se contaban las historias familiares. No puede simplemente regresar y llevarnos», dijo Elena, su voz fuerte, sorprendentemente. «Esta es nuestra casa. Usted es nuestra familia. La ley ve las cosas de otra manera», expliqué.
Las madres tienen ciertos derechos, incluso si están ausentes. Pero quiero que los 3 sepan esto. Lucharé por ustedes. Lucharé con todo lo que tengo para mantenerlos aquí, donde pertenecen. Sofía se inclinó hacia adelante, su rostro más serio de lo que su edad sugería. ¿Cómo luchar, abuela? ¿Como en la corte, con abogados? Exacto. Y podría ponerse feo. Podría decir cosas falsas sobre mí, sobre nuestra vida aquí. ¿Están listos para eso? Que lo intente, dijo Sofía con feroz lealtad, sus ojos decididos. Todo el mundo sabe lo mucho que ha hecho por nosotros. Todo el mundo sabe que fue ella quien se fue. La reacción de Ricardo fue más tranquila, pero igualmente decidida. Nana, ¿puedo preguntarle algo? Si ella quiere vernos, tal vez podríamos verla una vez, pero seguir viviendo aquí con usted. Esa pregunta me dolió el corazón por la inocencia de Elena. Entendí que quería buscar la verdad. Quería entender a su madre biológica. Puede que no tengamos otra opción que verla, dije con honestidad. Si esto va a la corte, es posible que tengan que verla allí. Pero, ¿dónde viven? ¿Quién los cuida? Eso es por lo que estamos luchando. No me iré a ninguna parte, declaró Sofía con firmeza, su voz llena de fuerza. No me importa lo que diga el juez. Esta es mi casa. Usted es mi familia. Ella renunció a su derecho a tomar decisiones sobre mi vida cuando nos abandonó. Ricardo asintió lentamente. Yo también quiero quedarme, Nana. Incluso si la veo, incluso si es amable. Quiero vivir aquí con usted y Sofía. El alivio que me invadió me hizo aferrarme al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Durante 19 años, me había preocupado que algún día pudieran elegir a su madre biológica en lugar de la abuela que los había criado. Que la sangre vencería tempestuosos a todo. Su lealtad clara e inmediata fue el mayor regalo que jamás había recibido. Un testimonio de mi amor y sacrificio. Entonces, lucharemos juntos, les prometí. Los 4, lo que sea necesario para mantener a nuestra familia unida. Sofía extendió la mano por la mesa, agarrando la mía con fuerza, un gesto lleno de confianza y determinación. Le apoyaremos, Nana, como usted siempre nos apoya. Cuando mis nietos subieron a hacer sus tareas nocturnas, me senté sola en la mesa de la cocina, sintiendo algo que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla. Esperanza. Un pequeño rayo de luz brilló en mi corazón, disipando parte de la oscuridad de la ansiedad. Camila había calculado mal. Pensó que los niños, que apenas la recordaban, anhelarían regresar con una madre que habían idealizado en su ausencia. En cambio, tendría que luchar por la custodia de 3 jóvenes que habían elegido su bando, que habían elegido el amor y la estabilidad que yo les brindaba. A la mañana siguiente, llevé a Sofía y Ricardo a la escuela, asegurándoles que todo estaría bien, tratando de que sus vidas fueran lo más normales posible. Luego conduje al centro de la ciudad hasta el edificio de oficinas donde se encontraba el despacho de abogados de Elena Vargas. Su secretaria, una mujer llamada Margarita, me condujo por un pasillo adornado con diplomas y certificados legales, papeles que mostraban profesionalismo y reputación, hasta una oficina que irradiaba competencia y experiencia. Elena Vargas era exactamente como la esperaba. Una mujer de unos 40 años con ojos penetrantes y un apretón de manos firme, que transmitía confianza y fuerza. Señora Adriana, comenzó, sentada detrás de su escritorio, después de servirse café de una cafetera que había sido usada continuamente. He revisado los documentos que me envió. Estas son acusaciones graves las que ha presentado Camila del Valle. Si perdemos el caso, la corte podría ordenar la retirada inmediata de los niños de su custodia.
Esas palabras me cayeron como un jarro de agua fría, pero no esperaba menos. Estaba preparada para lo peor. Señora Vargas, lo que necesito que entienda es que todas sus acusaciones son mentiras o distorsiones. Tengo 19 años de pruebas de que esos niños me pertenecen, de que soy su verdadera madre. Cuéntemelo todo, dijo ella, sacando un bloc de papel amarillo. Su rostro serio. Desde el principio. No se salte nada por pequeño que sea. Durante la siguiente hora, conté la historia completa de nuestra familia. Cada detalle, cada recuerdo, cada dolor. La muerte de Miguel hace tantos años, la pena inconsolable de la pérdida, el deterioro de Camila y su irresponsabilidad, cómo se fue alejando de los niños. La noche en que abandonó a los niños en mi casa, una noche fatídica que lo cambió todo. Mi decisión de contratar al detective Pablo Sánchez para encontrarla, buscando un rayo de esperanza. La adaptación y el desarrollo de los niños bajo mi cuidado, cómo habían crecido fuertes y llenos de amor. El bolígrafo de Elena se movía constantemente sobre su bloc de notas, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias, mostrando tanto conocimientos legales como una comprensión práctica de la dinámica familiar. Sus demandas de custodia actuales, concluí, no son por deseo de ser madre. Ayer me ofreció un trato, 1 millón de pesos para desaparecer para siempre. Esto es extorsión bajo la apariencia de preocupación por los hijos. ¿Extorsión? Elena levantó una ceja afilada, sus ojos llenos de sorpresa e indignación. ¿Tiene una grabación de esta conversación? No, pero ocurrió en el café de la esquina. Hay testigos. Doña Elena nos sirvió el café y escuchó al menos parte de la discusión. Eso es útil, pero no concluyente. Elena se golpeó los labios con el bolígrafo, pensando. Su mirada recorrió sus notas. Lo que realmente necesitamos es evidencia documental de abandono, cartas, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre que renunció voluntariamente a la custodia. Metí la mano en mi bolso. Saqué el trozo de papel cuidadosamente conservado que había llevado conmigo durante 19 años. Un trozo de papel que se había amarillento con el tiempo, pero que aún conservaba su valor. ¿Esto podría ayudar? Elena abrió la carta, su rostro cada vez más interesado con cada palabra que leía. La letra de Camila era clara e inconfundible. Adriana, no puedo ser la madre que ellos merecen. Cada día que los miro, decepciono a Miguel. Adóptalos, críalos, ámalos como yo no puedo. Ahora son tuyos. Camila. Dios mío. Elena exclamó suavemente, dejando la carta con cuidado, sus ojos llenos de asombro. Señora Adriana, esta podría ser la clave de toda nuestra defensa. Es una renuncia voluntaria de los derechos parentales, de puño y letra de la madre biológica. ¿Dónde consiguió esto? Lo dejó en la mesa de mi cocina a la mañana siguiente de que se fuera con sus maletas, hace 19 años. Observé a Elena examinar el papel, viendo cómo la esperanza crecía en su evaluación profesional. ¿Le ha contado a alguien más sobre esta carta? A nadie. Ni siquiera los niños saben que existe. Elena tomó más notas, su energía aumentando visiblemente a medida que comprendía la importancia legal de esta carta. Esto lo cambia todo, señora Adriana. Con esta prueba, más el testimonio de los testigos sobre sus 19 años de ausencia, más la clara preferencia de los niños por quedarse con usted. Tenemos un caso muy sólido. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, necesitaremos testigos de carácter de su comunidad. Maestros, vecinos, cualquiera que pueda testificar sobre su cuidado de los niños y la ausencia de Camila. Segundo, documentaremos formalmente los deseos de los niños.
A los 21, 23 y 25 años, sus preferencias tienen un peso considerable en la corte. Y la carta, haremos que un experto en caligrafía la autentifique y la presentaremos como prueba. A menos que Camila pueda demostrar que es falsa, lo cual no podrás hacer. Esto demuestra un abandono voluntario claro de la responsabilidad parental. Por primera vez desde que Camila apareció en la puerta de mi casa, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar. La confianza de Elena era contagiosa, su estrategia sólida, su experiencia evidente en cada pregunta que hacía. «Hay una cosa más», dijo Elena, inclinándose hacia adelante con seriedad. El abogado de Camila probablemente intentará retratarla como una mujer mayor, incapaz de cuidar a jóvenes adultos. Necesitamos demostrar su salud física, su lucidez mental y su capacidad para seguir brindando una custodia adecuada. Puedo encargarme de eso, dije con confianza. 68 no es tan viejo cuando has sido agricultora toda tu vida. ¡Excelente! Elena se levantó y me tendió la mano. Señora Adriana, haré todo lo que esté a mi alcance para mantener unida a su familia. Camila del Valle tomó una decisión hace 19 años y la escribió con sus propias palabras. Ahora tendrá que afrontar las consecuencias. Al salir de la oficina de Elena bajo el sol de la mañana, sentí algo que no había experimentado en semanas. Un optimismo genuino. Una fe inquebrantable en la justicia. Camila podría tener abogados y una estrategia, pero yo tenía algo más poderoso. La verdad, documentada con su propia letra. Ella no tenía idea de lo que le esperaba. La semana previas a nuestro juicio transcurrió en un torbellino de preparativos, recordándome la temporada de cosecha, el trabajo metódico y decidido del que todo dependía. Cada día sentía que estaba sembrando las semillas de una nueva cosecha, la cosecha de la justicia y la felicidad familiar. Elena me había dado una lista de personas a contactar, testigos que podrían testificar sobre mi carácter y el bienestar de mis nietos bajo mi cuidado. Eran personas que me habían visto asumir la responsabilidad de padre, madre y abuela durante 19 largos años. La señora María Rodríguez fue mi primera parada. A su edad, mi vecina había visto a Sofía, Ricardo y Elena pasar de niños traumatizados a jóvenes seguros y fuertes. Me recibió en su cocina con café y galletas caseras. El aroma familiar se extendía. Sus manos callosas y firmes al servir el agua. «Adriana, he estado esperando esta conversación durante 19 años», dijo, sentándose en su silla favorita junto a la ventana con vistas a mi granja, sus ojos llenos de determinación. La vi convertirse en padre y madre para esos niños. La vi en cada evento escolar, cada partido de fútbol, cada vez que necesitaban atención médica. Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba. «Cuando Elena tuvo neumonía ese invierno, usted se quedó despierta con ella durante 3 noches seguidas, sin separarse ni un paso. Cuando Ricardo se rompió el brazo, usted estuvo en el hospital más rápido que cualquier ambulancia, extremadamente preocupada. Esa Camila», sacudió la cabeza con firmeza, «fue un fantasma mucho antes de que desapareciera por completo. Luego conduje a la escuela del pueblo para reunirme con el profesor Armando Gutiérrez, quien había enseñado a los 3 nietos y los había visto prosperar a pesar de sus traumas iniciales, las dificultades por las que habían pasado. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de obras de arte de estudiantes y certificados de logros, incluidos algunos con el apellido Montoya, un orgullo familiar. «Sus nietos son jóvenes notables», dijo, sacando sus expedientes académicos de un cajón, su voz llena de admiración.
Cuando vinieron a vivir con usted permanentemente, Sofía era irritable, Ricardo tímido. Elena tenía pesadillas que afectaban su concentración en clase. Pero miren estos expedientes. Mejora constante, excelencia académica, interacción social positiva. Se inclinó hacia adelante, el instinto de un maestro evidente en cada palabra. Adriana, he visto a niños de familias desestructuradas. Estos niños no están rotos. Están prosperando porque usted les ha dado exactamente lo que necesitan. Estabilidad, constancia y amor incondicional. El doctor Rafael Mendoza en la clínica familiar proporcionó 19 años de registros de salud que documentaban mi custodia responsable, chequeos regulares, tratamiento oportuno de enfermedades, cuidado dental, vacunas, todos los detalles diarios de la crianza de los hijos que Camila había ignorado, que no había realizado. Señora Adriana, dijo el doctor Mendoza, examinando los gruesos expedientes. Estos niños han recibido una atención excelente bajo su custodia. Su desarrollo físico y emocional es completamente normal, incluso ejemplar considerando su trauma inicial. Estaré encantado de testificar al respecto. Pero mientras conducía por el pueblo para reunir apoyo, noté coches extraños aparcados en el motel local con matrículas de la ciudad. Personas de traje que claramente no eran de la zona. Camila también estaba trayendo a sus propios testigos, preparando su propia versión de la verdad para la corte. Una versión distorsionada y llena de mentiras. Esa tarde, Elena llamó para confirmar el horario del tribunal. Mañana a las 9 de la mañana, dijo, su voz llena de seriedad. ¿Está lista para esto, Adriana? Más que nunca, respondí, tocando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. La carta escrita a mano de Camila, la que pondría fin a esta batalla de una vez por todas. Elena, ¿realmente crees que esa carta será suficiente? En combinación con todo lo demás, su voz transmitía confianza profesional mezclada con convicción personal. El apoyo de su comunidad, la clara preferencia de sus nietos, 19 años de cuidado documentado. Adriana, la verdad tiene poder. Mañana demostraremos que el amor y el sacrificio importan más que la biología y los tecnicismos legales. Colgué el teléfono y caminé por mi casa silenciosa, viendo la evidencia de la vida familiar en cada rincón. Los guantes de béisbol de Ricardo en la mesa de la cocina, recordándome sus partidos apasionados. La última obra de arte de Elena cubriendo el refrigerador. Los dibujos coloridos que mostraban su rico mundo interior. Las fotos escolares que documentaban su crecimiento, desde niños asustados hasta jóvenes seguros, que sabían que eran amados, que tenían una familia. Mañana entraré en ese tribunal con 19 años de pruebas de que el hogar no se trata de sangre, se trata de presencia diaria, sin importar lo difícil que se pongan las cosas. Camila eligió huir. Yo elegí quedarme. Ahora dejaremos que el juez decida qué elección sirvió mejor a los niños. El peso familiar de la foto de Miguel sonriéndome desde el estante mientras apagaba las luces. He mantenido mi promesa, pase lo que pase mañana. He luchado por los hijos de mi hijo con todo lo que tengo. El tribunal de distrito se erguía como un monumento a la justicia en la calle principal. Su fachada de piedra caliza había sido erosionada por décadas de tormentas, pero aún irradiaba autoridad y solemnidad. Elena y yo llegamos 15 minutos antes, subiendo los escalones entre algunos partidarios locales. No muchos, pero suficientes para que sintiera la fuerza de la comunidad detrás de mí. Las personas que me habían acompañado durante tantos años. Dentro de la sala del tribunal, las filas de bancos de madera se llenaron rápidamente con rostros conocidos.
Doña Elena del café, la señora María de la casa de al lado, el profesor Gutiérrez de la escuela, el doctor Mendoza, personas que me habían visto criar a Sofía, Ricardo y Elena, personas que conocían la verdad sobre nuestras vidas, sobre el amor que les había dado a los niños. Camila entró exactamente a las 9, con un hombre vestido con un traje caro, un abogado de la ciudad, que parecía muy ocupado e importante. Ella había elegido su atuendo con cuidado. Un traje azul marino de negocios, maquillaje mínimo, la imagen de una madre respetable. Pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos evitaban los míos mientras se sentaba en la mesa del demandante. Una evasión que delataba culpa. El juez Ricardo Flores entró con la solemnidad que exigía su cargo. Su mirada recorrió la sala. «La sesión está abierta», declaró su voz con el peso de décadas en el estrado de la justicia. Una voz llena de autoridad. Caso número 2025 FC 17. Valle contra Montoya. Por la custodia de los menores, Sofía, Ricardo y Elena Montoya. El abogado de Camila, un hombre llamado Ramos, a quien claramente se le pagaba por horas, se puso de pie para presentar su declaración de apertura. Su voz tenía la suave confianza de alguien acostumbrado a ganar por preparación y presentación más que por la verdad. Una confianza construida sobre mentiras. Señor juez, este caso se centra en un principio fundamental, el derecho sagrado de una madre sobre sus hijos. Mi cliente, Camila del Valle, pasó por una crisis de salud mental temporal después de la trágica muerte accidental de su esposo. Durante este tiempo de luto y recuperación, la demandada le impidió mantener contacto con sus hijos biológicos. Sentí la mano de Elena tocar mi brazo, manteniéndome firme mientras Ramos continuaba con su historia, cuidadosamente elaborada, sin ninguna semejanza con la realidad que yo había vivido. Una historia descaradamente adornada. La señorita del Valle ha recibido un tratamiento extenso, ha mantenido un empleo estable y ha reconstruido su vida. Ahora busca reclamar su papel apropiado como madre de los niños a quienes se les ha negado su amor sin culpa suya. Cuando Camila subió al estrado de los testigos, su actuación fue impecable. Habló de un dolor insoportable, de la necesidad de tiempo para sanar antes de poder ser la madre que sus hijos merecían. Su voz entrecortada. Su voz se ahogaba en momentos calculados. Sus ojos se llenaban de lágrimas que parecían genuinas para cualquiera que no hubiera vivido su abandono, para cualquiera que no conociera la verdad. Nunca tuve la intención de estar ausente permanentemente. Testificó, mirando directamente al juez Flores con una sinceridad calculada, una sinceridad bien ensayada. Estaba en tratamiento, tratando de convertirme en la madre que Sofía, Ricardo y Elena necesitaban. La señora Adriana rechazó mis intentos de mantenerme en contacto, afirmando que estaba protegiendo a los niños de mi enfermedad. Las mentiras fluyeron tan suavemente que casi admiré la actuación. Casi. Sus testigos importados subieron al estrado uno tras otro. Un terapeuta que la había visto 2 veces. Alguien que no sabía nada de su pasado. Un supervisor que confirmó su estabilidad laboral. Meramente relaciones laborales. Un vecino que afirmó que ella se hablaba a menudo de sus hijos con cariño. Palabras vacías. Todos eran referencias profesionales con conocimientos limitados. Testimonios cuidadosamente preparados diseñados para pintar una imagen de recuperación y anhelo maternal. Una imagen completamente falsa. El interrogatorio de Elena fue incisivo, exponiendo la superficialidad de las relaciones y los plazos limitados que representaban estos testigos. Pero Ramos había hecho un excelente trabajo, creando una duda razonable sobre el abandono de Camila
Mientras me colocaba en la posición de la abuela anciana que se había excedido en su papel. Una egoísta, una usurpadora. Durante el receso para el almuerzo, Elena y yo salimos, donde se habían reunido mis partidarios. Su presencia me recordó que la verdad también tenía testigos, no profesionales bien vestidos de la ciudad, sino personas que me habían visto criar a 2 niños con amor y sacrificio, personas que lo habían presenciado todo. «¿Qué te parece?», le pregunté a Elena mientras caminábamos de regreso al tribunal. «Es buena», admitió Elena, «bien entrenada, bien preparada, la víctima perfecta, pero Adriana». Sonrió con una suave confianza. «Ella no sabe lo que le espera esta tarde». Toqué el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo 19 años de pruebas esperando en las propias palabras, escritas a mano de Camila. Que llore sus lágrimas calculadas y hable de derechos y recuperación. Tengo algo más poderoso que sus mentiras pulcras. La verdad guardada en su propia letra desesperada, la noche en que eligió huir en lugar de luchar por sus hijos. Cuando el tribunal reanudó a las 2 de la tarde, subí al estrado de los testigos con la serenidad inquebrantable que había mantenido durante 19 años de maternidad solitaria. Una serenidad que había forjado a través de los altibajos. La sala del tribunal ahora se sentía diferente, llena de expectación, como si todos sintieran que habíamos llegado al punto en que la verdad finalmente se enfrentaría a las mentiras, el momento en que se haría justicia. Elena Vargas se acercó al estrado con confianza profesional, sus preguntas diseñadas para que contara nuestra historia con mis propias palabras, con las emociones más genuinas. «Señor juez, esos niños han sido mis hijos en todos los sentidos importantes», dije, mi voz resonando por toda la sala del tribunal, clara y llena de determinación. He asistido a todas las reuniones de padres y maestros, a cada partido de fútbol, a cada obra de teatro escolar. Me he quedado despierta noches enteras cuando estaban enfermos, preocupada hasta el extremo. Les he ayudado con sus tareas, les he enseñado el bien y el mal, les he enseñado a conducir, a guiarlos en la vida. No elegí esta responsabilidad. Me eligió a mí cuando su madre se fue, cuando decidió abandonar. El abogado de Camila protestó por mi descripción, pero el juez Flores me permitió continuar. Él quería escuchar la verdad. Cuando Ricardo se rompió la pierna, fui yo quien lo llevó a la sala de emergencias, quien se preocupó por él en cada momento. Cuando Elena tenía pesadillas sobre por qué su madre ya no la quería, fui yo quien la abrazó hasta que pudo dormir, tranquilizándola. Durante 19 años, fui el padre y la madre que siempre estuvo presente, siempre a su lado, siempre amándolos. Elena asintió, acercándose al momento decisivo, un momento que habíamos esperado mucho tiempo. Señora Adriana, usted ha escuchado el testimonio de que la señorita del Valle le impidió mantenerse en contacto con sus hijos. ¿Es eso cierto? No, señorita, no es cierto. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo el sobre que había esperado 19 años por este momento. Un trozo de papel que llevaba consigo todo un pasado doloroso. Señor juez, si me lo permite, tengo algo que puede aclarar exactamente por qué la señorita del Valle no se puso en contacto con sus hijos. El juez Flores se inclinó hacia adelante, su atención aguda. Quería saber más. ¿Qué tipo de prueba es esa, señora Adriana? Una carta, señor juez, escrita por la propia Camila del Valle, la noche en que abandonó a Sofía, Ricardo y Elena. Levanté el sobre viejo, los bordes deshilachados después de 19 años en mi bolso, un testimonio del tiempo transcurrido. Lo dejó en la mesa de mi cocina junto con una maleta empacada
y 3 niños durmiendo. Niños que se despertaron a la mañana siguiente preguntando dónde había ido su madre, con ojos inocentes y angustiados. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral, todas las miradas puestas en mí y en la carta. El rostro de Camila palideció, sus ojos fijos en el sobre cuya existencia había olvidado, un miedo evidente. Su abogado se levantó de inmediato. «Protesto, señor juez. Este supuesto documento no ha sido debidamente autenticado». «Lo permitiré», dijo el juez Flores con firmeza, su voz llena de autoridad. «Señora Adriana, ¿puedo ver esta prueba?» Me acerqué al estrado y le entregué el sobre, observándolo sacar cuidadosamente la carta escrita y a mano. Su expresión siguió siendo profesional, pero noté que sus ojos se abrieron ligeramente al leer las palabras de Camila. «Señorita del Valle», dijo el juez, su voz cortando la tensión en la sala. «¿Reconoce esta letra?» La máscara de Camila se estaba resquebrajando. Su falsedad estaba siendo expuesta. «Yo, señor juez, no estaba en mi sano juicio cuando lo escribí. Estaba de luto, estaba enferma. Sin responsabilidad. Señorita del Valle, por favor, responda a la pregunta. ¿Es esta su letra?» «Sí, pero...» El juez Flores levantó la mano para indicar silencio. Luego, leyó la carta en voz alta para el expediente del tribunal. «Adriana, no puedo ser la madre que ellos merecen. Cada día que los miro, decepciono a Miguel. Adóptalos, críalos, ámalos como yo no puedo. Ahora son tuyos. Camila». La sala del tribunal estalló en murmullos. Todos hablaban. Camila estaba allí. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero estas no eran las lágrimas calculadas de su actuación anterior. Eran los sollozos desesperados de alguien que ve 19 años de mentiras desmoronarse a su alrededor, desmoronarse por completo. «Señor juez, estaba enferma. Esa carta no refleja mis verdaderos sentimientos. He cambiado, he madurado. Merezco otra oportunidad». Pero el juez Flores estaba examinando la carta con la atención metódica de alguien que había pasado décadas distinguiendo la verdad de la manipulación. Lo había visto todo. «Señorita del Valle», dijo suavemente, «esta carta, de su puño y letra, constituye un abandono voluntario de los derechos parentales. Usted no se retiró temporalmente para recibir tratamiento. Usted renunció permanentemente a la custodia a favor de la señora Adriana. El hecho de que ahora lamente esa decisión no invalida su efecto legal». El abogado de Camila presentó argumentos desesperados sobre la capacidad mental y la incapacidad temporal, pero ya era demasiado tarde. La carta era real, el abandono fue voluntario. Y 19 años de silencio subsiguiente hablaron más fuerte que cualquier testimonio preparado de recuperación. Cuando el juez Flores emitió su veredicto, 20 minutos después, sus palabras llevaban el peso del precedente legal y la claridad moral. El tribunal determina que la señorita del Valle renunció voluntariamente a sus derechos parentales mediante una declaración escrita y 19 años de ausencia total en la vida de sus hijos. La señora Adriana Montoya mantendrá la custodia total de Sofía Ricardo y Elena Montoya, sin conceder derechos de visita a la madre biológica. Mientras la sala del tribunal se despejaba, me quedé sentada un rato, viendo a Camila irse con su abogado derrotado. Una parte de mí sintió lástima por ella. Lástima por una mujer que había dejado que el dolor y la debilidad la abrumaran. La mujer destrozada que nunca superó la pérdida del amor de su vida se había empujado a sí misma a la oscuridad, pero una parte más grande sintió una profunda satisfacción al ver que se hacía justicia, al ver que la verdad había ganado.
Elena recogió sus papeles, su orgullo profesional evidente en sus movimientos eficientes. Adriana, esa carta fue la clave de todo. ¿Por qué la guardaste durante todos estos años? Pensé en su pregunta mientras caminábamos por los escalones del tribunal, donde mi comunidad esperaba, las personas que me habían apoyado. Quizás sabía que este día llegaría. Quizás no pude obligarme a tirar lo último honesto que me dijo. Era parte de la historia, parte de la verdad. Afuera, Sofía y Ricardo esperaban con la señora María y otros partidarios. Se les había permitido faltar a la escuela para escuchar el veredicto, para presenciar el momento en que se hacía justicia, y sus rostros mostraban el alivio de jóvenes que finalmente sabían que estaban a salvo, que eran amados, que se quedarían con su familia. «Nana», dijo Sofía, su voz de 25 años madura, una madurez sorprendente. «Se acabó, Nana, se acabó», confirmé, abrazándolos a los tres, apretándolos contra mí, sintiendo la calidez de la familia. «Vamos a casa, estaremos juntos. Somos una familia». Mientras bajábamos los escalones del tribunal hacia mi camioneta, Elena me miró con la confianza que 19 años de amor habían construido. «Nana, ¿nuestra madre biológica realmente no nos quiere?». Era la pregunta que había temido, pero la respuesta llegó fácilmente porque era la verdad. Una verdad dolorosa. «Mi pequeña, el amor de tu madre. Tu madre está sufriendo, Elena. A veces, cuando la gente sufre demasiado, no puede ver el amor que tienen justo delante. Eligen otro camino. Esa fue su elección, no su culpa. No es culpa suya en absoluto. Ustedes son los hijos más maravillosos de la nana». Miré a Sofía y Ricardo, quienes también asintieron con comprensión, sus ojos llenos de sabiduría. El camino a casa nos llevó por los campos donde el maíz ya comenzaba a brotar verde. Nueva vida surgiendo de la buena tierra, cultivada por manos que entendían la paciencia necesaria para el crecimiento, como la crianza de los hijos, un viaje largo y desafiante. Me senté en la cocina, mirando la foto de Miguel en el refrigerador. Su mirada cariñosa. Había mantenido mi promesa a mi hijo. La familia no es sangre, sino amor, presencia y sacrificio cada día. Esa fue la lección más valiosa que aprendí, y se la transmitiré a mis nietos como una preciosa herencia. Levanté la vista, viendo a mis nietos reír y jugar en el porche, bajo el sol poniente de México. Sofía me ayudaba a regar las plantas, Ricardo arreglaba el columpio, Elena dibujaba el atardecer. Imágenes simples pero llenas de significado. Sus risas eran la música más hermosa de mi vida. Mi corazón rebosaba. Algunas batallas valen la pena, algunas promesas valen la pena mantener, algunas familias valen todo. Y esa es mi historia. Esta historia me enseñó una cosa. El amor y la presencia diaria son más importantes que cualquier lazo de sangre. La familia es donde uno pertenece, es donde es amado y protegido. ¿Desde dónde están viendo esta historia? Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal para no perderse otras historias verdaderas. Lo único que me ayudó a ganar, no solo el juicio, sino también mi propia conciencia, fue el amor y la resiliencia que dediqué por completo a mis nietos. Gracias,